Resulta que era chiste, ¿no es cierto? Porque quería seguir con la fiesta. Eso es lo feo. Ya, partamos entonces inmediatamente. Lo hacemos con nuestra encantadora amiga ahí en pantalla. ¿Cómo estáis, Danica? Bienvenida. Bien, ¿y tú, Jorgito, cómo estás? Muy Muy bien. buen día, buenas tardes a todos los que nos están acompañando en este programa, todos los miércoles a las 12 del día de Salud Integral. Eso. ¿Hablamos de qué? De diferentes temas, Eso. Oye, tanto físicos, mentales, emocionales y de la vida cotidiana y diaria, Jorge. Oye, querida Danica, déjame presentarte, que a mí me gusta hacer Bien, esto. Danica Marinovich bien. es coach, psicoterapeuta transpersonal, especialista en salud integral. Su Instagram es danicamarinovic.coach, coach. 569-520-92-483. Ahí está su link, ¿no es cierto?, más inmediato, que es el WhatsApp. Danica, ¿todo bien esta semana? Mucha gente, muchas sesiones. ¿Cómo está la pega ahí? Me imagino llena de Sí, cosas, bien, ¿eh? todo bien, bien movida. De hecho, después termino ahora el programa y me voy a atender hasta las 9 de la noche. Hartos pacientes, harto trabajo, creando nuevos programas también para las personas que no puedan asistir. Pueden tener un programa virtual, online, que ya pronto lo voy a sacar al aire, también para que puedan trabajarse. Es como un programa de autoayuda y de obviamente de conocimiento. Así que ahí les voy a mandar el link cuando ya esté listo para que lo puedan descargar y tenerlo para ustedes. Así Qué que bueno, ¿ah? eso. Tener a mano, digamos, ese salvataje, esa ayuda. Muy bien. Danica, ¿qué Sí. vamos a hablar hoy día? ¿Hacia dónde Hoy apuntamos? día, Jorge, claro, vamos a hablar lo que no hablamos la semana pasada, porque la semana pasada nos fuimos a hablar otras cosas que Nos fuimos estaban por la pasando. rama. Nos fuimos por la rama, pero bueno, igual todo sirve porque son experiencias que se van compartiendo. Vamos a hablar la última parte de las lealtades invisibles transgeneracionales, las lealtades invisibles que son tóxicas, por supuesto, ¿ya? ¿Ah? Hay lealtades que son muy favorables, muy bonitas, pero hay lealtades que nos condicionan la vida y para eso vamos a hablar un poco qué son las lealtades, ¿ya? Sí. Vamos a hacer una pincelada de lo que ¿Ya? vimos el primer día. Estos son lazos que son inconscientes y nos unen a todo nuestro sistema familiar, determinando muchas ocasiones la dirección, nos direccionan en nuestra vida a tomar elecciones o decisiones o cosas que a veces lo hacemos inconscientemente o en la mayoría de las veces y nos surgen estos tipos de compromisos que a veces sentimos que hemos hecho todo esto y seguimos sintiendo un vacío en nuestra vida. Seguimos sintiendo de que el para qué de todo lo que yo he elegido, incluso hay gente que se casa, tiene hijos y sigue sintiendo un vacío. Muchas veces está viviendo la vida de algún ancestro y aquí les voy a contar cómo funciona esto en una profesión. Por ejemplo, si he querido, mi padre fue abogado, mi abuelo y yo también, y yo quería ser artista, quería ser músico, pero decidí la regla familiar. Esas son lealtades invisibles que en el fondo no nos llevan a liberar nuestro máximo potencial. Y estas lealtades muchas veces nos ocasionan frustraciones, culpas, como deudas, como algún sacrificio que tenemos que hacer, debemos o tenemos. Si hay algo que te esté resonando en este minuto, puedes escribirlo, tomar nota y ver qué es lo que qué es lo que puedes traer. ¿Y qué traemos de nuestros ancestros? Los sufrimientos, muchas veces que no han sido gestionados, nos traemos las culpas, las deudas, eh, bueno, y hay cosas que no se hicieron en algún momento, que uno viene y las hace por los que no pudieron hacerlo. Esto es un sistema familiar, es como volver al equilibrio y también reconocer de una forma la memoria de algún ancestro, porque vamos a recordar que nosotros solo, no somos solo nosotros, sino que estamos conectados con el inconsciente familiar, aunque no hayamos conocido a un bisabuelo, tatarabuelo, o aunque mi madre haya muerto en el parto, lo que sea, cuando uno nació, lo que sea, hay que recordar que llevamos esa información y que somos información y eso está en nuestras células, Jorge. Y para esto lo que se hace son las constelaciones familiares, que en el fondo se conectan las personas para ver cuál es la información que uno trae dependiendo de un conflicto
que puede ser en la área de trabajo, en la área de relación de pareja, en la área de salud, en la área de lo que uno vive diariamente. Entonces podemos ir a descubrir qué condicionamiento, qué cosas podemos traer. Oye, Y ahora les voy a hablar un poco, dígame, dígame. permíteme, Voy muy es que rápido. te quiero preguntar. Siempre, no, Mira, está súper claro, digamos, para dónde vas y este origen. Siempre hay algo, te lo había preguntado esto, siempre hay un hilo conductual de un pasado, no puede ser espontáneo que, por ejemplo, si apegado al tema de las leyes, por ejemplo, algún ancestro tuvo la justicia, qué sé yo, y bueno, ahora te cayó, digamos, ese estilo. Siempre tiene que haber un origen, no es espontáneo que ahora, por ejemplo, a mí me gustan las comunicaciones, pero tengo que necesariamente haber tenido un pasado en las comunicaciones o algo así. no, Ah, no, ya, no necesariamente, pero me deja poner el videito ahí, la ¿sí? cámara. No necesariamente, Jorge, no, no. No, hay veces que uno lo que elige tiene que ver con uno, con tu proceso evolutivo, con lo que tú quieres en tu vida, realmente. Pero hay otras cosas que, por ejemplo, podemos estar siendo leal en otras circunstancias, no solamente en la profesión, podemos estar siendo leal en el tema de las relaciones de pareja, cómo las llevamos, Ujú. podemos estar siendo leal como uno es, siendo con las otras personas, en nuestro comportamiento. Podemos estar siendo leal también a algún ancestro, a lo mejor por el tema del dinero, a lo mejor quiero emprender negocios y no lo hago, o no puedo llevarlos a cabo, o siempre me mantengo al justo. Quizás podemos estar siendo leales a alguien que estafó y nosotros estamos pagando las deudas con lo que nos pasa en la vida. No siempre vamos a ser, o sea, no estamos condicionados al 100% a vivir todo lo que ellos vivieron, pero Ajá. sí hay un hilo conductor, porque somos parte de un inconsciente familiar, o sea, somos parte de una información. No vamos a traer todo, y sobre todo porque cuando son varios hijos, cada uno recibe una programación diferente también que viene a experimentar, a vivir y todo eso. Pero hay a veces afinidades, hay lealtades porque a veces me llamo igual que mis abuelos o tenemos las mismas fechas de nacimiento. De una forma u otra somos doble o tenemos más afinidad con ese ancestro. ¿Ok? Entonces, no siempre, no es la regla en sí, pero hay cosas que de repente cuando nos están limitando podríamos preguntarnos, ¿qué hay dentro de mí? ¿Qué me está limitando? ¿Qué es lo que estoy viviendo? Entonces aquí, como les voy a dar una pincelada pequeñita para que vayan descubriendo si hay algo que les puede resonar, bueno, observen, vean, averigüen, pregunten y averigüen qué es lo que hay, de dónde puede venir. Eso, Jorge. Me parece súper interesante, digamos. Ahora, hay que tomarse el tiempo, hay que darse el tiempo para entender de dónde viene, ¿no es cierto? Y cómo te puede conectar con la vida actual, pues, ¿ah? Sí, pues claro que sí, hay que tomarse el tiempo cuando... O sea, de hecho deberíamos tomarnos siempre un tiempo para reflexionar y para nosotros, aunque sean 5 minutos, 10 minutos, para detenerlos, porque Claro. estamos en la vida como automático, llenos de cosas, quehaceres. Entonces de repente, aunque sea en la mañana o en la noche, detenernos, reflexionar y aprender a darnos ese tiempo, ese espacio con nosotros, internamente. Sí, ¿Qué sí, está porque pasando? alguien te podría decir, Danica, ¿para qué voy a hacerme este planteamiento? ¿No es cierto? ¿Para qué voy a meterme en el pasado? ¿Qué sé yo? ¿Para qué? Si Claro, no tengo ninguna afectación, no tengo ningún problema, digamos. Entonces, claro. claro, O sea, ¿quién quiere ver esto? Las personas que sienten que hay algo que no está bien y que no han podido salir de algunos exacto. patrones, condicionamientos, Que no o está personas que saldado, quieren ¿no? Que no está superado. que no está salado, que no está, claro, que se siente como hay algún vacío dentro de uno, hay algo que estoy haciendo que no quiero hacer, me siento obligado, impotente, frustrado. Vamos a buscar si hay algo ahí. Si estás bien, obviamente, estás contento con lo que estás haciendo, estás entusiasmado, por supuesto que no hay necesidad para entrar en qué hay dentro de uno para poder liberarse, eso no tiene que ver con eso, tiene que ver que cuando la persona quiere hacer un cambio porque hay algo que lo está bloqueando, que lo está limitando, Se o que entiende. ya simplemente no lo quiere en su vida, Jorge. Por eso. Eso. Así que ahora vamos a entrar. Mira, vamos a hablar un poquito de cómo se manifiestan estas fidelidades familiares, que son a veces un poquito tóxicas o la mayoría de las veces. La primera nos habla de la lealtad de yo en tu lugar.
Esta lealtad nos va a hacer vivir, por ejemplo, circunstancias negativas para evitar que lo viva otro familiar. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una madre depresiva con pensamientos de muerte. Esto lo veo en consulta. Ujú. Hija lo intuye desde chica y genera una lealtad inconsciente, por ejemplo, anorexia, que entre comillas es como si que me borrara de la vida. Como no comiendo, es como una pretensión, Jorge, inconsciente de salvarle la vida a la mamá. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace la mamá? La mamá reacciona al estímulo de la hija y se olvida de su propia depresión, de sus propios pensamientos, porque en el fondo está enfocada en que la hija esté bien. Otro ejemplo, madres que fueron maltratadas por los esposos y las hijas deciden vengarse en su nombre, con su propia pareja, ¿ya? Entonces ahí también uno no sabe por qué, no sé, por qué lo trato mal, por qué me enojo, por qué lo dejo, por qué cualquier cosa que él haga, diga, estoy atenta y peleo. Entonces ahí hay una lealtad inconsciente de cómo mi mamá fue maltratada de una forma u otra y yo me tengo que desquitar, ¿ya? Y entonces las lealtades pueden ser, me vengo en tu lugar. ¿Por qué? Porque uno no quiere hacerlo, porque llega un momento y dice, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Si esta es una buena persona, ¿por qué vivo esta situación? Me enfermo en tu lugar pago las consecuencias, ¿ya? En tu lugar me dejo robar, me dejo estafar, o en tu lugar también hay hijas hipersensibles, con mucha sensibilidad, hiper, y que lloran por todo y en el fondo están expresando la tristeza que mamá no pudo, porque la mamá está bloqueada, porque mamá no expresa sus sentimientos, porque tiene una prohibición. Mm. Entonces, a través de la hija, la madre ve el dolor o el sufrimiento. Son casos que me tocan verlos en consulta y para llegar a un equilibrio obviamente hay que hacer un trabajo, ¿ok? Chuta. La otra Mm. lealtad, Jorge, dale, ¿me No, quieres no, no, preguntar es algo? que pienso que casi es inmolarse, ¿no es cierto? En pro, no sé si en beneficio, pero por alguien, por otra persona, ¿no es cierto? Por un familiar que está conectado con un pasado complicado. Es un tema súper psicológico ahí, ¿ah? Que hay que meterse a Es un trabajar, ¿ah? tema del inconsciente, cómo funciona, y es un tema de que los hijos les venimos a servir a los padres y nuestros padres a sus padres y así sucesivamente. Eh, Porque en el fondo tenemos que continuar con la especie. Y eso que queda, por ejemplo, el dolor que no ha sido transformado, los anhelos, los deseos, quedan ahí. Alguien los viene a reparar, a compensar y a repetir. Entonces, es como una forma hasta que tomamos conciencia y bueno, llega un momento ahora en esta era de tanta información que estamos despertando de lo que se vivió. O sea, por ejemplo, hablamos, ponte tú, estamos en Chile, un país que venía más o menos una cultura machista, donde la madre, las abuelas se sentían delegada a la labor de casa, a la labor de servirle al hombre, y se sentían muy orgullosa de ser la mujer y siendo la capilla, y el hombre tenía mujeres por otro lado, o sea, era la catedral y la otra la capilla, era Sí. lo que se decía. Entonces, la mujer se sentía muy contenta por ser eso, pero igual así, por contenta porque le daban como un título de me dio mi lugar, pero igual así sufrían mucho porque no se desarrollaban en otras áreas de su vida, porque se sentían impotentes, el hombre tomó el poder y ahora ¿qué pasa con las nuevas generaciones? No quieren tener hijos, ¿ya? No quieren casarse, las relaciones son más desechables, porque en el fondo no quieren volver a sufrir el dolor que vivieron estas ancestras. O se generan estos movimientos feministas porque hay mucho dolor de abuso físico, abuso de poder. Entonces, desde ahí, desde el dolor, nosotros compensamos todo esto y al compensarlo desde el dolor también a veces se produce una exageración o un desequilibrio, Jorge. Entonces, cuando nosotros podemos sacar eso y respetar nuestros derechos, también respetar los derechos del otro, podemos liberarnos, por supuesto que nos vamos a sentir más tranquilas, por supuesto que nos vamos a sentir más contentas. Estoy hablando como mujeres, ¿ok? Sí. Ahora, Hombres y mujeres indistintamente, también hombre o llevan lealtad. mujer, ¿todos pasan por esto? O es más común en las mujeres?
por algún, no sé, No, rasgo de no, no, personalidad, de característica, ¿no? no. Hombres y mujeres Ya. también llevan lealtades, al igual, ¿ya? Hay lealtades muy bonitas, por ejemplo, anhelos que tuvieron los padres de haber sido cantante o bailarín, y los hijos lo vienen y lo hacen, ¿ya? Por ejemplo, el padre quería salvar a la familia porque a lo mejor alguien murió y un hijo o un nieto es médico porque se necesitaba un médico y el hijo o el nieto es feliz siendo médico. O sea, hay lealtades muy bonitas. Yo no me refiero a que tenemos que ver que siempre estamos conectados a algunos otros. Claro, estamos conectados también a cosas que son que nos Buen punto ayudan, que ese, nos ¿eh? Buen potencian. punto. No, no todo es una connotación negativa. ¿Ah? No, no, no. O sea, solamente aquí dejar claro que estamos hablando porque si hay algo que te frustra en tu vida, si hay algo que te sientes impotente y además sigues repitiendo patrones que ya no quieres, busquemos. Lo demás, hay que potenciarlo. O sea, si hay cosas que nos gustan, nuestra profesión, las relaciones de pareja, tenemos una linda relación con nuestro hijo, sigamos potenciándolo y bueno, y disfrutemos de eso. Lo otro, Jorge, vamos Ujú. a hablar de otra lealtad. Yo al revés que tú. En esta lealtad, de una forma u otra, hay un dolor que se produjo en algún momento de la vida. Por ejemplo, cuando uno es niño o cuando, no sé, o alguien que lo trae ya inconscientemente a nivel celular, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el hijo? Compensa ese dolor. Si, por ejemplo, yo al revés que tú, si mi mamá fue muy fría, entonces yo compenso con mi hija siendo casi invasiva, siendo un exceso de protección. Y en el fondo se genera lo mismo, por exceso o por carencia. Si yo viví la carencia de mamá que no estuvo ausente y yo entonces me vuelco a proteger a mi hija, que no le pase nada, que no le pase lo que me pasó a mí, que su mamá siempre esté presente, también puedo generar un exceso y por ambos casos se produce un desequilibrio, por ambos casos también se produce una falta de confianza en la persona. Entonces ahí tenemos que ir observando cómo podemos estar compensando. Y yo al revés que tú no voy a elegir cierto tipo de persona, yo al revés que tú voy a hacer tal cosa como tú no lo hiciste, entonces ahí a veces eso está bien hasta que nos pueda generar un desequilibrio. Siempre cuando nos genera un desequilibrio, si no, no hay problema. La otra lealtad es yo no te supero. Es como que si yo no tuviera derecho a tener más que tú, a tener una mejor relación, a no ser más feliz, porque si tengo más, puedo quedar desleal. Esto no se piensa, se siente, ¿ya? Y esto genera muchas veces un bloqueo en la abundancia o en la prosperidad, en el éxito en la vida. Porque, cómo lo podemos descubrir? Por ejemplo, te voy a contar mi ejemplo, Jorge. ¿Ya? Eh, Cuando mi mamá estaba viva, mi mamá ya falleció hace 4 o 5 años, Ujú. mi mamá sufrió mucho porque tenía una depresión endógena, entonces yo siempre la vi sufrir. Y siempre era víctima de la vida y siempre vivía en la carencia y sentía que no tenía en su aspecto negativo. También tenía sus aspectos positivos, por supuesto, valores, virtudes, era entretenida, muy lúdica, era artista. Y en su lado negativo, que el que yo vi que me hizo sufrir, en el momento que yo, por ejemplo, tenía abundancia, mucha abundancia o prosperidad, una forma u otra sentía como que no me merecía todo eso, como que sentía como que era demasiado para mí. Y eso mismo me generó a mí una sensación de vivir con culpa y no me había dado cuenta. Por ejemplo, iba en un ejemplo muy detallado, muy básico. Iba al supermercado y estaba comprando cosas ricas y pensaba en mi mamá. Y pensaba, pucha, ella no tiene o no tuvo los mismos medios que yo estoy teniendo y en vez de decir que rico lo que tengo, me sentía culpable. Y de una forma u otra uno vive con esa culpa. ¿Pero Entonces, era como lo que consciente tiene, esa culpa, Danica? ¿O tú no, no me crees? daba, no, Ya. era automática, al principio no me daba cuenta, era solo las sensaciones y los pensamientos, porque no estaba consciente de lo que me pasaba. O sea, yo te estoy contando esto que después Ujú. me di cuenta cuando empecé a hacer el trabajo de autodescubrimiento y qué pasaba. Cuando tenía toda esa abundancia, la entregaba, la regalaba, lo daba, o incluso si llegaba mucho dinero, casi que lo botaba, porque en el fondo era cómo yo me voy a permitir esta abundancia si mi mamá no pudo. Cuando me descubrí esto, y también me descubrí la culpa que tenía, cuando ya la dejé de tener, era algo impresionante,
que yo misma dije, no puede haber sido que he vivido tantos años con culpa y sin darme cuenta cómo yo actuaba. Entonces, claro, después uno se queja con la vida porque no te fue bien en el trabajo, o porque di tanto, porque entregué todo, porque no cuidé el dinero. Entonces te quejas con muchas cosas que en el fondo eres tú mismo con tus elecciones, decisiones y comportamiento, es lo que tú estás generando, Jorge. ¿Alguna Oye, pregunta antes de seguir? no, que me Me queda parece, poquito. a ver, eh, ¿cómo tratar de descubrir esto a una edad que te vaya a significar un cambio importante? Porque cuando esto tú lo descubres, cuando ya tienes una edad adulta, te has perdido, no sé si la mitad, ¿no es cierto? Pero te has perdido muchos años, te has perdido una etapa importante de tu vida sin descubrir lo que efectivamente te marcó y sin provocar ese cambio. Entonces, por eso que a lo mejor todas estas palabras, toda esta sapiencia, ¿no es cierto?, que nace también desde tu experiencia particular y propia, como lo acabas de revelar, ojalá que llegue, ¿no es cierto?, a esta gente que está partiendo, que está entendiendo, autoentendiendo, que tiene pequeños problemas que le arrastran, ¿no es cierto?, que le configuran un presente. Entonces, por ahí va la cosa importante, Danica, ¿no? O sea, yo de repente llega alguien de 24, 25 años, 19, 20, y llegan y me dicen, pucha, no sabía si hubiera sabido esto antes. Claro, Y yo es digo, que pero eso es, estás muy joven, o sea, mira, no importa, hay un momento en la vida se va a descubrir, pero qué rico yo poder compartir mi historia, poder compartir todo lo que he ido aprendiendo con tantos años de terapia también, y cómo la gente va cambiando, despertando, qué rico poder que la gente también despierte de esta hipnosis colectiva, que es mi misión en el fondo, porque pasé muchos años y bueno, y lo que tenemos en esta vida es tiempo, este tiempo que pasa, pero tenía que vivir todo lo que tenía que vivir, tenía que pasar todo eso para empezar a tomar conciencia y decir, basta, no quiero más esto. Entonces, ahora cuando llega la gente joven me da una alegría inmensa porque despiertan antes, entonces yo digo, bueno, no vas a tener que pasar por todo esto, sino qué que bueno. vas a vivir la vida desde un sentir distinto, desde la gratitud, desde la felicidad, desde la potencia, desde las ganas de hacer las cosas que quieres hacer. Entonces, bueno, igual y todo uno tiene que vivir una experiencia, o sea, créeme que uno va a vivir sí o sí cosas. O sea, no es porque uno se libere de esto, es que ya no va a vivir cosas que Claro, te afecten o son te tiempos. duelan, no. Pero sí lo vas a vivir con más conciencia, que eso es la diferencia, Jorge. Y bueno, ya nos queda poquito. Tenemos otra lealtad. Yo te acompaño en tu sufrimiento. Si mis padres sufrieron carencia económica y me va bien con el dinero, también puede ser que me vaya mal con la pareja, ¿ok? Si yo sufrí de una forma, a lo mejor lo vivo en la profesión o en el tema de pareja. El otro es, yo te sigo, este sería el último, que he descubierto, ¿ah? Eh, por ejemplo, en las muertes de un familiar, al poco tiempo alguien se va detrás. Es como que no quiero que te vayas solo, me voy contigo. Y tengo una historia muy buena, pero pucha, ya llegando el momento. Eh, bueno, y tenemos los pasos para transformar todo esto, que a lo mejor no vamos a alcanzar de nuevo porque esto es largo, pero les voy a contar esta historia. Mira cómo condiciona. No siempre a todos, pero por ejemplo, me llegó un paciente de 68 años, él vivía en Alemania, y después de la muerte de su padre, cuando él tenía 40 años, su papá murió, él tenía un vínculo, eran como 7 o 8 hermanos, y él tenía un vínculo muy especial con su papá, era como el único vínculo que tenía muy fuerte. Entonces, cuando murió un papá, a los pocos meses, a 6, 7 meses, él se separó de su mujer, dejó a sus 4 hijos y se vino a vivir a Chile. Entonces, pasó, imagínate, que llegó él a los 68 años y estaba solo, nunca más rehizo su vida, como que se hubiera desterrado y extrañaba mucho a sus hijos. Sus hijos como que lo borraron porque papá desapareció y él, esto era una hipnosis, pero en el fondo dijo, yo te sigo, porque puede ser real, porque he visto que hay muertes de repente y al año siguiente se muere alguien más de la familia, ya al otro año o 2 años más parte de la otra persona, o se muere la pareja y tú te mueres a los meses después, sobre todo cuando ya eres adulto. Pero esto puede ser simbólico, se desterró solo, yo te sigo. O sea, cuando descubrió eso, mira lo que pasó, Jorge, voy a terminar con esto. Cuando él descubrió, lloró tanto,
¿ya? Imagínate, alemán, yo no hablaba alemán, pero él que entre que hablaba chileno ya hace tiempo y ahí yo tratando de entender, pero lloró muchísimo. eh, lo que él estaba viviendo, se liberó de esto y a los 6 meses, 7 meses, es un testimonio muy lindo, volvió a reencontrarse con sus hijos y volvió a reencontrarse con su anterior pareja. Y está ya ahora viviendo, se fue de Chile, volvió, como que volvió a recuperar esa vida que él había dejado atrás. Y entonces, no voy a dar más detalle, pero esas son las cosas que a uno, a mí me alegran, me motivan en seguir pudiendo entregar y descubrir esto cuando te estaba pasando algo. Él llegó porque se sentía muy solo. Así que, Jorge, ¿qué más te puedo decir? Es una linda No, historia. absolutamente, ¿Mm? de ayuda, de resiliencia a partir, ¿no es cierto?, del conocimiento que tú imprimes ahí en tu trabajo. Qué bueno, ayudar. Este es el momento también de recordar tu Instagram, porque quienes estén, ¿no es cierto?, con alguna preocupación, con algún tema de esto que estamos relatando, conversando, se pongan en contacto contigo, danicamarinobig.coach, su WhatsApp 569-520-92-483. ¿Me quieres decir algo? Sí, Jorgito. La próxima semana vamos a terminar con este tema. Pasos para transformar estas lealtades familiares y cerramos el capítulo. ¿Ok? Y gracias, Jorge, por este espacio y bueno, y a todas las personas que nos están escuchando también. Y un gusto como siempre, pues, amiga mía. Así que nos estamos viendo la otra Así, semana. nos estamos Cuídate. viendo pronto. Que Besitos. estés muy Chao, bien. chao. Chao, amiga. Chao, chao. Chao. Ya, me quedo por acá. Ahí nos despedimos de Danica. Eso. Ahí vamos a poner. Eso, ya. Ahí la sacamos. Le agradecemos su participación. Obviamente, ya sabemos, los miércoles. No se pierda. Estas son asesorías, capacitaciones, talleres rápidos, virtuales que hacemos ahí con Danica, psicoterapeuta transpersonal. Pausa comercial. Vamos a la primera pausa. A la vuelta vamos a hablar de seguros. Seguros para los automóviles, para las empresas. Seguros 100% digital. ¿Eh? Pausa comercial. Volvemos al Ponte Online.